Bueno, agradecemos a Matías Aparicio que esta vez nos acompaña como invitado. Y bueno, es el hospedador de la sala, así, es el anfitrión. Así que bueno, es la primera vez que un invitado nos hospeda. Así que bueno, esto va a durar 1 hora, ¿sí? Así que los dejo ahora con Jorge Cataño, con el presidente de la Confederación, para que demos inicio. Jorge. Muy buenas tardes, bienvenido a todos a otro ciclo de reflexión de la Confederación de Deporte, que se ha hecho de habitualidad, ¿cierto? Semanal, y bueno, hoy día tenemos como temario higiene y seguridad en el deporte, algo fundamental porque se han hecho muchos protocolos, ¿cierto? A nivel del COE, se han presentado por cada federación y por cada deporte, pero creo que ha faltado siempre la vista o trabajar en ello a partir, ¿cierto?, de lo que es la higiene y la seguridad. Así que acá queremos, con dos especialistas en el tema, poder hacer una evaluación, ¿cierto?, de cómo se viene trabajando y por ahí qué necesidades o qué cumplimiento más necesitaría. Bueno, la charla va a ser Francisco César, que es licenciado en Gestión Ambiental, licenciado en Higiene y Seguridad, director de ambas carreras en la Universidad Siglo XXI, consultor empresarial, fundador del grupo Consultor Conciencia. Y el invitado especial, Matías Aparicio, también licenciado en Gestión Ambiental, especialista en Higiene y Seguridad de la Universidad Tecnológica Nacional, docente de la Universidad Siglo XXI y del TICDE, en materias relacionadas a ambiente, higiene y seguridad. Responsable de higiene y seguridad en Biocitec, consultor independiente. Bueno, la programación es la que estamos ya en la bienvenida, ¿cierto? Y la presentación. Bienvenido, gracias Francisco, Matías, y esperemos tener una charla constructiva y que nos ayude a poder tener más deporte pronto, con seguridad y en el más alto nivel, ¿cierto? Y cuidando sobre todo la salud de los deportistas y de toda la gente que participa en el estamento deportivo, ¿cierto? Los entrenadores, arbitraje, dirigentes, ¿cierto? Que tengamos un ámbito que sepamos cuidar lo que tenemos, porque somos una de las provincias que más deporte tenemos practicando o empezando a practicar, porque lo que realmente se está haciendo es una práctica de la actividad física y el fundamento personal de cada deporte. Eso es en esta etapa, después ya vendrán torneos, vendrán competencias, pero en este momento lo que estamos buscando es empezar a tener la actividad física o seguir practicando, mejorar los fundamentos de cada deporte. Bueno, bienvenidos y ahora quedan ustedes a cargo de la charla, por supuesto. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. A la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba, a Andrea, que siempre ahí muy atenta, brindando información y dando estos vínculos entre federaciones, y a la Federación de Kung Fu, que confía en mí para poder dar estas charlas, para representarlos, así que sumamente agradecido a su presidente, Gabriel Cafouri, y a la secretaria Rosana Franchino, como a toda la comunidad de Wushu Kung Fu. Lo que planteamos hoy con Matías, que es mi invitado especial y el invitado de todos y todas aquí, es poder hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, bien yendo al hueso, a lo que a ustedes les interese en lo que es materia de higiene y seguridad. Es decir, dejamos de lado una exposición más bien teórica y más bien de los protocolos en sí mismos,
para ir derecho a lo que son preguntas que en el formulario de preinscripción a este evento ustedes ya nos han ido haciendo, y nosotros con Mati hemos ido filtrando y agrupando para poder dar en su totalidad la mayor cantidad de respuestas posibles a sus consultas, a sus dudas. Así que bueno, yo me sumo al agradecimiento de Jorge a Matías, que bueno, Matías tiene sus compromisos, tiene que dictar clases, yo también después, así que la duración, eso sí le pedimos que sea de 1 hora, porque después tenemos compromisos asumidos, así que lo que quieran preguntar, empiecen a preguntarlos desde ya mismo, así lo podemos ir. Muchísimas gracias, Matías, por participar. No, bueno, gracias Francisco por la invitación, por hacerme parte de este encuentro como invitado, a Jorge por las palabras de bienvenida y a Andrea en la coordinación también que nos recibió recién tan amablemente. Como comentaba recién, estoy acá a disposición a ver en qué puedo sumar y transmitir, ¿no es cierto?, desde la especialidad y desde la experiencia que tenemos, porque la higiene y la seguridad como disciplina sabemos que bueno, principalmente se enfoca en ámbitos donde se desarrolla trabajo, pero en el caso de las instituciones, de los clubes, y los lugares donde las personas también no solamente van para trabajar, sino para, bueno, entrenar, desarrollarse como personas y practicar, ¿no es cierto?, actividades que por ahí no son con un objeto de lucro, también pueden valerse de las herramientas, de los criterios de prevención, y por supuesto considerando a los trabajadores que, bueno, forman parte de estos institutos, aplican, ¿no es cierto?, las reglas, los principios y los protocolos que, bueno, que caben también desde el punto de vista legal en cuanto a la higiene y seguridad. Pero como decía Francisco, la idea no es dar una cátedra ni hacer una exposición de seminario o webinar, sino más bien ir trabajando con las preguntas que han surgido como interés, y bueno, él va a hacer la moderación para que por supuesto puedan ir surgiendo cuestiones, digamos, nuevas. Como les digo, pretendemos tener una conversación absolutamente amena, así que si algo en lo que estamos conversando o haciendo las respuestas que vamos dando no se entiende o merece una explicación más o expresarlo con otras palabras, siéntanse por mi parte con toda la confianza del mundo, ¿sí? Así que quedo a disposición, Francisco, de que, bueno, desarrolles el abordaje de la temática. Bueno. No sé mucho de deportes, justamente les comentaba que, bueno, salvo algunas cuestiones como amateur y que uno conoce más por la tele que por otro lado, estoy acá, bueno, como especialista en seguridad, así que a disposición, ¿sí?, para lo que vaya surgiendo. Muchas gracias. Gracias, Matías. La primera advertencia que me gustaría decir como profesional de higiene y seguridad a todos los presentes es que estamos viendo, incluso Matías seguro que también lo percibe, una relajación en cuanto a la prevención y a los cuidados que nos parece sumamente grave, y creemos que se tiene que hacer mucho hincapié, y felicito a la Confederación por traer este tema a la tabla. No nos podemos relajar en este sentido, porque si empieza a haber casos, como pasó con Buenos Aires, ¿no es cierto?, esto puede dar una marcha atrás. Entonces, de ninguna manera nos podemos permitir como sociedad, como comunidad, dejar esto libre al azar, sino que la idea es poder sostener las medidas de prevención, sostener la disciplina. Nosotros que somos deportistas sabemos bien de esto, sostener la disciplina y de ningún punto de vista relajarnos, porque ahí es cuando sucede el descuido, ahí es cuando sucede el contagio, y ahí es cuando una federación, un club puede tener consecuencias, no solo en lo deportivo, porque todos los deportistas implican entrar en una cuarentena forzosa de 15 días, sino que también cerraría las puertas del club y todas las personas que están ahí trabajando o siendo partícipes. No sé, Matías, ¿cómo lo ves esto, ¿no?, de la prevención y del relajamiento, del no descuidarse? Mira, relaciono lo que estás comentando con una pregunta que surge siempre y que tiene que ver un poco con la preocupación y la responsabilidad que sentimos todos, ¿no? Me parece que muchos estamos esperando que la situación vuelva a ser perfecta y que el riesgo no exista.
muchos decían, che, ¿cómo volvemos a la actividad? ¿Cómo volvemos a nuestro hobby? ¿Cómo volvemos a abrir un comercio? ¿Cómo abrimos una fábrica? O en este caso, ¿cómo volvemos a hacer deportes? Y quedarnos tranquilos de que no vaya a ocurrir nada, ¿sí? ¿Cómo hacer para que nuestros hijos vengan? ¿Cómo hacer para ser entrenador y estar tranquilo? Desde lo conceptual, el riesgo cero es un ideal, ¿sí? El riesgo se entiende como la posibilidad de que ocurra algo y se pondera con las consecuencias que eso tendría si ocurriese. En una situación como esta, donde sabemos que hay un virus dando vueltas, ¿sí? Es básicamente una forma de contaminación, ¿sí? Un contaminante biológico, hay muchísimos factores y ninguno indica de que el virus no exista, sino que, bueno, el virus está, puede estar más o menos presente, pero sabemos que está dando vuelta. Entonces, el riesgo existe por más de que tomamos mucha responsabilidad y de que trabajemos seriamente con la prevención. Y acá es donde, bueno, cabe de nuestra parte explicar que aunque el riesgo exista, nosotros tenemos de nuestro lado la posibilidad de hacer que la probabilidad de que se manifieste sea mínima, o eso sí llevarlo a un nivel prácticamente cero o a nivel de cero, ¿sí? Entonces, las consecuencias que puede traer para una persona, o como decía Francisco, para una institución, para un club deportivo, las consecuencias que está teniendo en términos económicos y sociales esta enfermedad, saltan a la vista y quizás no está, digamos, en la mano de ninguno de nosotros, porque, bueno, no somos epidemiólogos, no estamos trabajando en la investigación de una vacuna, y quizás no podamos hacer un abordaje de los problemas económicos y sociales que transcurren, ¿no? Pero sí podemos trabajar con la probabilidad o la posibilidad de que esos riesgos se manifiesten, sí podemos trabajar en lo que nos toca a nosotros para evitar la propagación o para de alguna manera poner un freno, una barrera en que si llega a existir, aunque no lo vemos, ese virus o ese agente contaminante, ¿sí?, no pueda llegar a destino afectando. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que aunque no tenemos la posibilidad de transmitir absoluta tranquilidad, ¿sí?, sabemos que con todos los protocolos que existen, con todos los trabajos que se están haciendo para aislar, ¿sí?, para minimizar las posibilidades de contagio, con las prácticas que se están, digamos, sugiriendo para que las actividades sean de forma segura, tenemos posibilidades o probabilidades muy bajas y que podemos mantener ese nivel si las cumplimos y si, como dice Francisco, no caemos en esa relajación. Eh, el tema de la relajación, de la sensibilización ante la problemática y sobre todo de lo que suele llamarse autorregulación, ¿no? Lo que la persona entiende y es capaz de hacer por sí misma para cuidarse y por cuidar a los demás, es fundamental. Yo estaba revisando todos los protocolos que tiene publicado el COE, e incluso Francisco me compartió los protocolos que han trabajado desde algunas instituciones deportivas, y desde el punto de vista técnico, desde el enfoque que tienen en lo que han elaborado y el trabajo de fondo que se muestra, ¿no? Realmente están bien elaborados, son protocolos por demás aplicables y que aportan, digamos, una situación de seguridad, bueno, muy buena a los lugares. Pero uno siempre tiene eso, ¿no? Es como la ley. Un protocolo es, si se quiere, una norma de aplicación que, como sabemos, siempre que existe la ley, también está la otra parte, que es a quiénes aplica, cómo aplica y cuál es el nivel de acatamiento. Si tenemos un protocolo muy lindo, muy bien armado, pero nos relajamos, pero no lo cumplimos, o estamos esperando que alguien nos controle y de alguna forma caiga con alguna coacción para hacerlo sentir como importante, no vamos a estar trabajando con ese nivel mínimo de riesgo que se supone tendríamos que buscar, ¿sí? Entonces, reforzar esto que dice Francisco, la relajación entendida quizás, no vamos a decir como una despreocupación, pensemos que realmente estamos todos preocupados y comprometidos con esto, pensemos en la relajación a lo mejor como una falta de conciencia o como una falta de capacitación o de conocimiento. Me parece que en un ámbito como en el deporte, donde justamente uno enarbola valores como la disciplina que mencionaba Francisco, ¿no? El deportista tiene un nivel de disciplina y bueno, un nivel de conciencia que me parece tiene mucho que ver con el propio perfil de esa actividad.
me parece que no puede caer en este ámbito una falta de conciencia, despreocupación o conocimiento como propia característica del deportista, ¿sí? Y mucho menos como de las personas que están a cargo de los clubes o los ámbitos de entrenamiento, o las confederaciones de deporte. Mati, y Sí, Pancho, perdón. no, está muy claro el tema. Yo ahí veía muchas preguntas puntuales del tapaboca, de la higienización, y me parece también importante mencionar que, digamos, como es un virus nuevo, hay muchas investigaciones científicas que van como descubriendo ciertos aspectos, ciertas medidas de prevención un poco más eficientes que otras. Entonces, yo creo que es fundamental también que les digamos a los asistentes que lo que hoy se sabe de prevención del virus, mañana puede cambiar. Es decir, entonces, lo primero que tratamos de invitar a hacer no solo es prevenir constantemente, sino también a mantenerse formados e informados, ¿no? Porque al principio era mucho lo de lavar superficies, ahora eso entra como una etapa de contagio secundario y se hace mucho más hincapié en lo que son los ambientes ventilados. Eso quizás mañana cambia o muta por los mismos avances científicos que se van haciendo, entonces también a mantener una mente abierta y flexible a lo que hoy se pide en los protocolos, mañana también puede cambiar, entonces a mantener esa actitud curiosa y de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero creo que entendí. Realmente es así, ¿no? Estamos ante un problema que surgió de la nada. Si bien ya hemos tenido otros casos de contaminantes biológicos, ¿sí? Y este nuevo variante de coronavirus, bueno, es un caso nuevo, fue así que causó un gran problema en todo el planeta. Algo que tenemos a favor, si se quiere, es que de los tipos de contaminantes, los contaminantes biológicos suelen ser los que tienen un tratamiento de y de combate Matías, más sencillo en una primera Matías, etapa, ¿sí? Se escucha discúlpame, de se vasos de espacios corta, ventilados, el trabajo con material, ¿sí? se corta un poquito lo que decís. ¿Querés probar apagando cámara un rato? A ver si... Sí, eso creo que es, Andrea, exacto, bajemos las cámaras, así Ahí Dale, está, tenemos mejor. vamos, dale. Se desconectó, me parece. se desconectó. Estoy acá, Ah. volví, no sé si... Volví. Sí, quizás sea Ahí estás. por los videos que tenemos activos, pero bueno, en caso de que se desconecte, si no, pruebo otra red en un ratito, pero vamos a cruzar los dedos de que se mantenga en línea. Comentaba que en realidad los virus biológicos, ¿sí? Como agentes, si se quiere, de riesgo, haciendo mención un poco a gestión ambiental, higiene y seguridad, son los contaminantes más sencillos de trabajar en materia de prevención, ¿sí? Ustedes saben que una adecuada higiene, ¿sí? O el uso de algunos elementos desinfectantes y medidas que tienen que ver con la ventilación de los ambientes, la desinfección de los elementos con los que estamos en contacto, y cuestiones que son realmente de un alcance sencillo para todos, que por ahí lo más complicado puede ser más que nada una conducta, un hábito, ¿sí? Un compromiso de responsabilidad, es de fácil logro, ¿sí? Lo que pasa es que este tipo de virus, una vez que llega y que socialmente se activa, tienen esto de que generan consecuencias en cascadas, se difunden muy rápido, ¿sí? De forma exponencial, entonces es como complicado detenerlos o trabajar justamente en lo que es volver atrás. Como decía Francisco, las medidas que se toman claramente han sido un poco del ensayo y del error, han sido del aprendizaje de otras comunidades, de lo que va investigando la comunidad científica, y yo creo que también fruto de las decisiones políticas y de lo que consideran nuestros representantes que es más adecuado para la sociedad. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vivimos en un estado organizado y las personas que elegimos que nos representen y que en este momento
esto forman parte también del COE, del comité que está trabajando de forma interdisciplinaria con todo esto, van tomando decisiones que como comunidad y como provincia de Córdoba, ¿sí?, buscan la mejor alternativa o el desarrollo de la mejor estrategia para todos. Por ahí no para un sector, o por ahí favoreciendo en determinados momentos a algunos sectores y no a otros, pero bueno, se supone que las decisiones que se van tomando en cuanto a las liberaciones de actividades, a los permisos de circulación y a tantas otras cuestiones, se hacen con un sentido de bien común y de prevención general. Mati, ahí, Sí, Francisco. perfecto. Yo te voy cortando con algunas preguntas, discúlpame, pero me Dale. parece importante. Hay preguntas bien puntuales que están buenas, ¿no? Acá Laura nos dice, ¿cómo ven ustedes desde la higiene y seguridad la vuelta de los deportes en equipo? Yo ahí te doy un puntapié y después terminalo vos, si querés. Sí, Yo sí. creo, como decía Matías, Laura, desde el punto de vista de higiene y seguridad se trata de disminuir los riesgos al máximo. Como eso es un camino infinito a transcurrir, en el caso del fútbol europeo, por ejemplo, para dar un caso, como no se disminuye el riesgo en el campo de juego, porque en el campo de juego el riesgo está presente, se trata de disminuir al máximo el riesgo en los entrenamientos, en los vestuarios, en las duchas. Entonces, es decir, la línea de argumentación, y ahora le doy la palabra a Matías, busca como disminuir los riesgos al máximo en las situaciones que más se puedan, ¿no es cierto? Entonces, si a nivel competitivo sí o sí existe el riesgo, bueno, tratamos de que se concentre solo el riesgo en ese hecho puntual de 2 horas de partido, pero eliminarlo totalmente en lo que son entrenamientos, conversaciones, relajación, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves, Matías, vos? ¿Cómo puede mutar esto en los deportes en equipo? Sí, hasta donde se viene analizando la situación, ¿no? Las actividades que se están autorizando tienen que ver más con las prácticas individuales, con cuestiones de trabajo de entrenamiento o deportes, ¿no es cierto?, que mantienen cierta distancia, incluso los protocolos. La mayoría hablan, ¿no es cierto?, de los metros cuadrados de espacio, de liberación de espacio, y de los sectores donde uno se debería mover en los momentos de practicar un deporte. Yo, como veo que viene la mano en Córdoba, no creo que por ahora se favorezca, digamos, los deportes de competición en equipo. Bueno, hay algunos deportes que probablemente puedan asegurar o puedan practicarse con alguna forma de variante que se pueda asegurar una distancia, o quizás se pueda trabajar con algún control de triaje o algún control mucho más estricto a la hora de asegurar que los participantes no sean portador del virus, por ejemplo. Pero me parece que es entrar a un nivel de complicación que tiene otros niveles previos o tiene otras barreras previas de control y de gestión del riesgo que van a ser tomadas, ¿sí? Creo que no es, lamento mucho por el amor que todos ustedes le tienen seguramente al deporte, pero me parece que no debe ser una actividad que se considere muy excepcional o que tenga que ser exceptuada desde la mirada a lo mejor de alguien que represente en otros niveles y que tiene a lo mejor otras prioridades. Entonces, yo creo que por ahí se va a buscar más que nada que no se pierda la capacidad de entrenamiento, de Claro. que no se pierda que aquellos deportistas que, bueno, algo habíamos conversado, pero algunos deportistas que están haciendo trabajo de alto impacto, o no sé bien cómo se llama, ¿no es cierto? Pero aquellos que están asociados a competiciones a lo mejor de otro nivel, o que están, bueno, Sí. federados por alguna cuestión en particular y que considere alternativas, ¿no? Por ahí me parece que lo que debe preocupar mucho a estos órganos y a la toma de decisiones es no poder tomar decisiones generales, porque bueno, cuando todo se busca que aplique para todo para todo el mundo de la misma forma, es cuando se dispara el riesgo, y lo que se puede llegar a hacer, prácticas, se puedan ir habilitando, ¿sí? Bajo algún escenario particular, por ejemplo, el Kempes
ya se estaba, digamos, utilizando para el entrenamiento de hockey, creo que también las piscinas. Hola, Mati, ¿me escuchas? Se te cortó otra vez. Bueno, mientras retoma conexión Matías, ahí hay muchas, voy viendo algunas preguntas sobre el tapabocas, ¿no? Entonces, con el criterio del tapabocas, sumando lo que decía Matías, lo mismo, el mismo criterio, ¿no? Hasta qué punto el tapabocas es bueno y hasta qué punto el tapabocas es malo. O sea, no hay una respuesta generalizada en este sentido, sino que cada disciplina tendrá que ir viendo la relación riesgo-beneficio, sobre todo en lugares y en espacios cerrados, y la capacidad de ventilación de esos espacios y la capacidad de, o sea, el nivel de respiración del deportista, es decir, no es lo mismo estar con una respiración tranquila que estar hablando y agitado, es decir, se busca que el tapabocas trate como de evitar, ¿no? Ese aire contaminado, o supuestamente contaminado del deportista. Entonces, empezar a poner en la balanza todas esas variables y adecuar el espacio de trabajo para justamente lograr que el entrenamiento se produzca. Francisco, ahí estaba leyendo justo Sí. el chat y tomando un poco lo que decías de los tapabocas. Ustedes saben que, bueno, ya se ha hablado mucho de esto, ¿no? El tapabocas que uno habitualmente usa, o el tapabocas quirúrgico, básico, de fiselina, no nos protege al 100%, es una barrera física más que, como decía Francisco, cuando hay una respiración agitada, cuando hay una situación de tos o de exhalación fuerte, pondría cierto nivel de barrera o frenaría en cierta forma, digamos, la proyección de partículas. Pero no es un elemento que realmente, digamos, sirva para protegernos o que vaya a evitar, digamos, la propagación del virus en el caso de que existiese, ¿sí? Y por acá preguntaba David bueno, realmente cuál es la distancia entre personas que debe respetarse. En ese sentido, el criterio desde higiene y seguridad, siempre que se pueda asegurar una distancia mayor, eso lo tendrán que evaluar dentro de las prácticas y los reglamentos de cada disciplina, pero siempre que la distancia sea mayor, mejor, ¿no es cierto? Porque sabemos que le damos tiempo a que las partículas, digamos, se depositen, caigan y no queden, bueno, dando vuelta, digamos, en el aire que respiramos. En algunos protocolos, o por ejemplo con las personas que salen a correr o con los que juegan tenis, se asegura, digamos, una distancia más amplia, se puede hacer una distancia más amplia, en otras se habla de superficies, de metros cuadrados, y puntualmente lo que preguntabas, David, respecto a los gimnasios, con lo que es la higiene y con la sepsis o la sanitización de las superficies, también ahí caemos en tratar de adoptar la mejor práctica posible, ¿sí? Si bien tenemos recomendaciones, digamos, de Naciones Unidas o del propio COE, de cómo preparar una solución que desinfecte una superficie, y a lo mejor el protocolo propiamente dicho nos dice, bueno, que hay que limpiarlo cada 2 horas o cada 3 horas. Si tenemos la posibilidad o hacemos un protocolo propio más restrictivo y decimos que cada aparato se va a limpiar después de que la persona lo utilice, bueno, mucho mejor. O si tenemos un servicio de limpieza que colabora con nuestro espacio. Yo, por ejemplo, en las fábricas donde presto servicio, las actividades de los equipos de limpieza se duplicaron, ¿sí? Sitios donde se pasaba a limpiar habitualmente cada 4 horas, están pasando ya no solamente a limpiar, sino a desinfectar, ¿sí? Cada 2 horas, y en los sectores que puede haber algún tipo de contacto, por ejemplo, picaportes, botoneras o alguna cuestión que sea compartida, se limpian, digamos, cada media hora o cada 1 hora máximo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la mejor práctica que uno puede adoptar en su sitio. Si ustedes me dicen, bueno, yo trabajo con mi protocolo y lo voy a limpiar cada 2 horas, está bien, hay que medianamente encontrar un punto de equilibrio, pero si tenemos la posibilidad de establecer una práctica, a lo mejor al lado de la propia máquina, tener, digamos, una esponjita, digamos, humedecida con una solución sanitizante, o decirle al personal de limpieza que a partir de los turnos con los que coordinemos, entre cada turno vamos a hacer una limpieza de desinfección y no solamente pasar el piso, ¿sí?
eso es importante que lo vean de acuerdo a cada uno de los espacios bueno, y al uso también y a la intensidad que se le quiere dar al sitio. Sabemos que el virus en superficie, en realidad, aunque no vive mucho tiempo, pues podemos decir que, bueno, que no supera las 12 o las 24 horas, en determinadas superficies, y si vamos a hablar de un gimnasio que está abierto todos los días, tenemos tiempo más que suficiente para contagiarnos por contacto, si el virus existiese, ¿sí? Entonces, es muy importante trabajar en el control de las personas y en el registro de las personas que vayan a hacer una actividad, primero por ese lado, y después para mantener los espacios seguros con todas las prácticas que podamos. Incluso yo les recomiendo que a lo mejor alguno me dice, bueno, pues yo soy, no sé, ciclista, o yo estoy en el club de bochas. Tómense en trabajo y vean la posibilidad de leer otros protocolos, porque a veces ante una misma situación se proponen acciones más restrictivas o si se quiere, técnicamente más apropiadas, que pueden llegar a adaptar y a tomarlas con una mejor eficacia para su situación concreta, ¿sí? Entonces, Mati, sí, Francisco, sí, acá le pregunta doy. un toca, no hay problema, un tocayo tuyo, ¿cuál sería el criterio de ambiente correctamente ventilado? Dice, porque entiendo que no es lo mismo un local de oficinas como un estadio polideportivo, incluso basándose en el decreto 351, el fin de la ventilación y cómo calcularla, no están teniendo en cuenta la prevención de una enfermedad, sino la falta de oxígeno. ¿Qué le podríamos responder a Matías Sanz? No, en los protocolos, Matías, hay incluso algunos criterios que tienen que ver con los metros cúbicos de aire fresco que debería ingresar por persona. Yo la verdad que en la práctica no creo que nadie vaya a hacer un estudio de medición de caudal de aire por el esfuerzo y quizás el recurso económico que tenga asociado. Me parece que tenemos que ir por el criterio, ¿no? Sabemos que los ambientes ventilados lo que van a permitir es que se disperse, si se quiere, o que caiga o que pierda, digamos, el nivel de virulencia, las partículas que pudieran llegar a concentrar el virus en el caso de que eso existiera. Entonces, favorecer la ventilación siempre que sea posible, digamos, es como cuando colgamos la ropa en el sol para que se seque, digamos, mientras más aire le dé y más sol le dé, sabemos que bueno, más posibilidad hay de que se mueran los agentes patógenos o los virus que pudieran existir. En los protocolos que están colgados en la página del COE, ¿sí? En el gobierno provincial, vas a encontrar que hay algunos que hablan de la ventilación, ¿sí? Incluso como te referís vos, asociado a oficinas o a actividades que tienen que ver con el comercio. Me parece que es importante por esto de que no creo que nadie vaya a hacer estudios de mediciones de aire, enfocarnos principalmente en tratar de favorecer las prácticas de ventilación y aireación o aireamiento de los espacios, ¿sí? De hecho, los deportes en ámbitos cerrados no están entre los primeros que se habilitarían tampoco, ¿sí? Así que justamente por eso caen muchos gimnasios en esto de que, bueno, de que por qué no se los está considerando, o por qué, digamos, se habilitan, no sé, ahora han habilitado, por ejemplo, los locales gastronómicos, por qué no se puede avanzar con estos otros tipos de actividades. Y bueno, ahí aunque tengamos un mismo espacio, a veces la intensidad de la actividad, ¿sí? O el tipo de control que se puede llegar a tener, pudiera no ser tan efectivo, entonces me parece que eso lo viene postergando. Perfecto, Mati. Acá Sí, una Fran. aclaración a Gonzalo. Dice, el virus sobrevive en superficies plásticas de acero hasta 72 horas. Sí, Gonzalo, lo sabemos, incluso hasta más. No decimos que no sobreviva, sino que es una fuente secundaria de contagio. Es igual importante, pero es una fuente secundaria. Es decir, el esfuerzo tiene que estar en la ventilación del aire y también en la sanitización de superficie. Y Lucas pregunta, Matías, en caso de contar con cabinas sanitizantes, ¿qué efectividad tienen estas? Y si es reemplazable por otras medidas, ¿y cuáles serían estas medidas? Bien, el tema de las cabinas sanitizantes, no sé si ustedes vienen siguiendo el tema, me imagino que sí, ha sido muy controversial, ¿no? En general lo que se solicita como protocolo de seguridad al ingreso y que se está poniendo mucho en práctica
tiene que ver con reducir al mínimo la posibilidad de que un infectado o de que alguien que trae el virus en superficie, digamos, ingrese con ese nivel de contaminación al espacio compartido. La verdad que el uso de las cabinas sanitizantes es un poco controversial, en parte porque uno sabe que cuando se rocía con un spray o con un líquido, en este caso en forma de vapor o de gotitas, tampoco se puede asegurar, digamos, la descontaminación 100% efectiva. Muchos estaban ofreciendo productos con algún tipo de insumo que podría tener algún efecto perjudicial, o al menos no había certeza de que no pudiese producir algún efecto perjudicial a la salud de las personas, ¿sí? Entonces, me parece que eso ha dejado un poco de lado la consideración de las cabinas sanitizantes como un requerimiento de entrada. No digo que si están habilitadas o que si están aprobadas, por ejemplo, en los insumos que utilizan por el SENASA o tienen algún tipo de aprobación que dé seguridad en cuanto a la no afectación de la salud, puedan ser utilizadas, pero me parece que son un elemento más, ¿no? Lo que se está considerando como fundamental ahora en el triaje, a la hora de permitir el ingreso de una persona a un sector, a un espacio, a una industria, tiene que ver fundamentalmente con el control y la verificación y con el descartar en lo posible las posibilidades de que esa persona sufra, digamos, la presencia del virus, ¿sí? El tomarle la temperatura con algún sistema de termómetro, ¿sí? Si tienen la pistolita mucho mejor, y si no con algún otro sistema de que pueda, digamos, verificarlo. El tema de descontaminar la ropa o el descontaminar el calzado. En los protocolos de deporte, la mayoría sugieren que las personas ya vayan cambiadas o vayan preparadas con la ropa, digamos, con la cual van a hacer la práctica, y de esa forma también eliminar el uso de los vestuarios, que como decía Francisco, es un punto que suele prestarse para el intercambio social, para la conversación, para sentarse a descansar un rato, ¿sí? Y en esos espacios es donde puede también haber un intercambio de virus. El registro es muy importante por todo lo que es la trazabilidad y todo lo que es el trabajo en el caso de que exista una situación de contingencia, ¿sí? Registrar las personas que ingresan, los horarios, con quienes han tenido contacto, en el caso de que, bueno, ocurra, digamos, la situación, hacer una especie de historia o de investigación de causas donde uno después pueda aportar datos que ayuden a los organismos que están trabajando con la parte de trazabilidad. Pero la cabina sanitizante en sí, es más, ni siquiera para las industrias las están recomendando porque hay mucha controversia en cuanto al nivel de efectividad y a que realmente, digamos, no lleguen a ser, digamos, nocivas por el tipo de carga del descontaminante que se está utilizando. A algunos que claramente se dedican a la comercialización o están trabajando con esto, tienen sus elementos de defensa y de promoción, me parece muy bien. Yo he visto varios que las ofrecen y ni siquiera te proporcionan hojas de seguridad, por ejemplo, de los elementos con las que se carga el spray rociador. Por lo cual, yo si en lo personal o en lo profesional tuviera que recomendar poner una, me aseguraría muy bien de poder fundamentar para quedarme tranquilo con esos elementos que son controversiales. Me parece que el riesgo se puede eliminar de otras formas, higienizarse muy bien antes de entrar a un trabajo, desinfectarse, bueno, las manos, la ropa, el tema de los bolsos, las cuestiones que se traigan de afuera, eliminar siempre todo lo que se pueda eliminar de los espacios, superficies, material que uno lleva o que trae, va a permitir también reducir las posibilidades de contagio, de que se traslade el virus, ¿sí? Así que, por otro lado, como quien dice, la vida más simple también nos favorece, ¿no? Y esto también es algo para tener en cuenta. Perfecto, Mati. Acá hay otra pregunta y yo te agrego una más. Laura dice, en mi caso entrenamos hockey, ¿se podría entrenar en la cancha al aire libre, pero no compartir bochas, por ejemplo? Y yo ahí te sumo un poco esto de los elementos, ¿no? Porque hay muchos deportes que no tienen elementos, pero hay muchos deportes que sí. Y bueno, ¿qué sucede con estos elementos que se comparten? Nosotros, por ejemplo, en Kung Fu, a veces alguna arma, algún elemento deportivo, las colchonetas, en fin, ¿qué sucede con esto? Miren, yo sin tener conocimiento disciplinar de cada uno de los deportes, les puedo decir que los criterios
que deberíamos barajar es compartir lo menos posible o tener lo menos posible elementos comunes, ¿sí? En el caso de que se utilice, no sé, un banco, un arma, un palo o lo que fuera, y que tenga que ser utilizado por varias personas, lo ideal sería poder descontaminarlo, ¿sí? O hacerle un lavado preventivo, una desinfección preventiva entre el uso de una persona y la otra, dejando un tiempo perentorio de 10 minutos por lo menos, ¿sí? Como para que si existiera algún, digamos, rastro del virus quede neutralizado. En los deportes bueno, que utilizan alguna pelota, una bocha o algún elemento de ese tipo que se comparte o se juega entre varios, se recomienda, en la mayoría de los protocolos he visto que se recomienda que cada uno tenga sus propios elementos, sus propias pelotas en tenis, por ejemplo, y en este caso las bochas, que cada uno lleve, me imagino, las suyas, que estén identificadas, ¿sí? Para que no se mezclen, reducir o prácticamente evitar que haya otras personas compartiendo el espacio de la cancha, olvidarse de un alcanzapelotas, por ejemplo, y se favorecen mucho, como decíamos, las prácticas individuales. En el caso de los entrenamientos de 2, 3, 4, 5 personas, lo ideal, incluso cuando el entrenador participe, es que se mantengan las distancias de seguridad, ¿sí? No es la misma que en un deporte, por lo que hacíamos hace ratito. Uno puede resoplar, uno puede estornudar, puede de alguna forma expelir aire con mucha más fuerza, entonces las distancias aumentan, ¿sí? Aparte uno al estar en movimiento, en deportes que, por ejemplo, bueno, cuando uno corre o anda en bicicleta, ¿sí? Uno se supone que va dejando como una estela, como una nube, ¿no? Que puede tener alguna carga virósica. Entonces, en esos casos hay que aumentar mucho más la distancia, ¿sí? Y los tiempos en los que uno comparte el mismo espacio para evitar el contacto con un potencial virus. En el caso de que, no sé, yo no sé cómo es el entrenamiento de hockey, pero si se ponen uno de una punta y otro a los 12 metros de la otra punta y hacen pases largos, desde el punto de vista del manejo del espacio no habría ningún inconveniente, ¿sí? En el caso, Francisco, tuyo, si van a trabajar con armas o con algún elemento que utilice un alumno y después otro alumno, lo ideal sería que puedan descontaminar. Y lo que me parece a mí más importante todavía, Francisco, y que esto tiene que ver con los responsables de los centros, digamos, de entrenamiento y con los instructores o directores, me parece que es importante que utilicen el conocimiento que tienen para idear prácticas que justamente permitan seguir fortaleciendo al deportista y no perder su capacidad y su técnica y su fuerza y todo lo que ustedes buscan, pero que minimicen el riesgo. De repente, me imagino que se puede trabajar con algunos esquemas de rotación, por ejemplo, en la semana en lo que uno entrena con un arma y otro día con otra, o en los gimnasios de repente que suelen hacer estadios o que suelen hacer bases de actividades, buscarle la vuelta para poder seguir entrenando, quizás manejar el tema de la intensidad o de otras cuestiones que puedan compensar a lo mejor el no uso de elementos o menor cantidad o menor frecuencia de momentos de contacto, pero equilibrarlos por otro lado. Sí, Y en ese sentido me parece que es muy valioso el aporte que hacen las personas que saben y que conocen de la la propia propia actividad, disciplina. porque sin duda se puede lograr lo mismo, a lo mejor a efectos del entrenamiento, pero con un riesgo menor, ¿sí? Bien. Y me parece que ahí sí tienen que ser creativos, Francisco. Mati, ya entramos en los 15 minutos, muy, muy claro todo. Te pido respuestas más cortitas, así podemos ir dando más Dale, dale. respuesta a lo que... Si a alguno no le hemos respondido, por favor vuelva a escribir en el chat, así vamos dando respuesta a todos los interrogantes. Muy claro todo. Yo creo que Bueno, valoro mucho esto que decías al último, de que cada deporte sabe a ciencia cierta cómo ir protegiéndose. Ahí me siguen preguntando, para que te diga, cómo es el tapaboca en el deporte, ¿no? Eh, yo creo que si el deportista necesita ir a un salón a practicar y el tapaboca se marea o se queda sin aire, puede retirarse a un lugar abierto, sacárselo un rato, respirar. Es decir, todos esos pequeños detalles, en higiene y seguridad no hay prohibidos y admitidos plenos, digamos que cada uno, como decía Matías, tiene que ir viendo
cómo arma su estrategia para ver de esto de disminuir el riesgo, ¿no es cierto? Bien, acá pregunta Gonzalo, Mati, dice, en cuanto al fútbol, ¿qué opinión tienen? Porque si bien en Europa se realizan control exhaustivo con testeos masivos, que acá eso no se está haciendo, o se hace muy poco, siguen existiendo casos en diferentes equipos, ¿sí? Por ejemplo, la Bundesliga, y bueno, dice, creo que es el punto de inflexión en Argentina, cuando habiliten el fútbol, van a habilitar el resto de los deportes en equipo. Que, no sé qué Y sin opinión tenés. duda, no, sin duda el fútbol como deporte, digamos, masivo por excelencia, va a ser un elemento que va a servir como base para habilitar de forma masiva a todos los otros, o por el contrario, como les decía yo, si se logra desde los deportes a lo mejor más exclusivos o de minorías, demostrar que hay una conducta diferente y que hay otro espíritu, servir eso como base para ir empezando habilitaciones progresivas de deportistas y quizá final terminar, digamos, con el fútbol, que puede ser lo que más problemas o que potencialmente puede llegar a traer más problemas, ¿no es cierto? A nivel de toma de decisiones políticas, el tema del fútbol me imagino que pesa mucho y es muy complicado bueno, sabemos socialmente todo lo que significa. Por ahí si desde el centro, no sé, de esgrima, se puede negociar algo particular, probablemente sea en un ámbito mucho más cerrado y sea una decisión mucho más fácil, y creo que también eso es algo que ustedes desde los distintos clubes o disciplinas podrían llegar a conversar, digamos, con el COE, ¿no? En términos de los controles, como decíamos hace un rato, el 100% de efectividad y el riesgo cero no existe. Nosotros mismos sabemos que el virus tiene un periodo de incubación que se dice que es de 10 semanas, 14 días, 20 días. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir al máximo, ¿no? No significa de que no puedan ocurrir cosas o de que no pueda haber infectados. Si queremos llevar el riesgo a cero, lo que deberíamos hacer es no practicar el deporte y quedarnos en un aislamiento que es el que se planteaba en las primeras fases de la cuarentena, ¿no es cierto? El aislamiento absoluto. Hoy ya estamos transitando otra fase y bueno, se busca tener otro tipo de controles aceptando ese nivel de riesgo o asimilando ese nivel de que si llega a ocurrir un contagio se pueda atacar rápidamente para, bueno, volver atrás o no hacer que se expanda, ¿sí? Claro. María Gallego dice, seguridad e higiene en las clases de educación física a nivel primario y nivel medio. No sé cómo lo ves, Mati, pero yo lo veo Bien, bastante antes que virgen. nada, sí, no, aparte la educación o el regreso al aula es algo que todavía ni se está conversando, entonces la educación presencial habrá que ver cómo se empieza a habilitar y bajo qué condiciones específicas, y probablemente cuando se habilite no tenga mayor diferencia entre lo que vaya a ser el aula de educación física o la actividad de educación física con el compartir un espacio en el aula por parte de los alumnos, ¿no? Porque la cercanía que se tiene en el aula de uno de otros probablemente pueda ser más o menos igual que la que se garantice en una actividad de educación física. Como todo, me parece, María, que ahí como si te dedicas a esto y sos profe de educación física, ahí lo interesante puede ser que vos te diseñes esquemas de clase o que pienses actividades pedagógicas vinculadas al deporte que incluya los criterios de restricción y de prevención que hay en términos generales. El distanciamiento, el evitar el contacto directo, el movernos, digamos, manteniendo distintas líneas de circulación para evitar comernos el viento o las gotitas que pueden venir de algún otro de más allá, no compartir elementos, ¿sí? O sea, todo lo que se pueda hacer en términos de prevención, aplicarlo a tus clases para que en el caso de que se habiliten, vos contribuyas desde ese lugar. Bien. Bueno, repito que si hay más preguntas, la vayan escribiendo. Acá Matías Héctor Londero nos dice qué opinión tienen de la gente que sale a correr sin barbijo y en mi caso que salgo a caminar con barbijo. Pasan al lado de uno, ¿qué riesgos reales existen y se deberían exigir barbijo a los corredores? Bueno, básicamente la actividad, digamos, el running o el salir a trotar o correr,
tiene su protocolo, digamos, formalizado por el COE, y se tiene en cuenta, digamos, la distancia que debe mantener un corredor respecto a otros corredores y a las personas, ¿no? Que pase un corredor al lado tuyo y te sople en la espalda o de repente respire cerca de la cara, no debería ocurrir, ¿sí? En el caso de que exista, bueno, no solamente habría que pensar en poner el barbijo, sino tratar de que esa persona no corra por donde uno camina, o uno buscar espacios distintos para caminar donde no esté la gente corriendo. Se supone que entre corredor y corredor tiene que dejarse una distancia, ¿sí? De 8 o 12 metros, que uno cuando termina de correr no se junta con el otro, que no toman el agua de la misma botellita, digamos. Esas prácticas están establecidas. Volvemos a lo que dijimos al principio de la charla, ¿no? ¿Cuál es la conducta o cuál es el compromiso con los que las personas asumimos trabajar en materia de prevención? Porque el COE puede decirnos un montón de cosas. Uno como dueño de un gimnasio o como presidente de una federación puede bajar una política clara de prevención, pero si las personas que después van a ir a practicar el deporte, si las personas que vienen de su casa no cumplen con lo que tienen que cumplir, o las personas que van a estar ocupando el espacio no tienen en cuenta las recomendaciones, estamos en una situación, digamos, donde, bueno, parece que una cosa fuera lo que tiene que ser y otra es la que es en realidad. Y en el caso de que eso ocurra, bueno, perdemos todos porque pueden clausurar la actividad, se puede volver a una fase anterior el avance, digamos, de los permisos y las libertades que se están concediendo, podemos tener una persona enferma con consecuencias no deseadas, ¿sí? Hay que tratar de las personas que son responsables de los espacios, eh, tratar de ejercer cierto nivel de, más que de presión, de convencimiento y de favorecer la autorregulación y control de las personas que participan, ¿sí? Tal Y cual, del que te Matías. pasó corriendo al lado sin un barbijo, yo le diría un par de cosas. Me parece fundamental este punto de no esperar que el control sea externo o del Estado para nosotros cumplir. Eso me parece fundamental. Nosotros como líderes de diferentes organizaciones debemos nosotros convencernos de que se cumpla la normativa y no esperar de que venga una denuncia o el COE a controlar el protocolo. Es decir, la gente piensa muchas veces que el protocolo es para que después vengan a inspeccionar si se cumple o no. Y no va a funcionar así porque no hay poder de control posible en semejante magnitud de eventos, sino que nosotros los tenemos que convencer que se haga realmente de esa forma. Acá Laura pregunta, ¿cuál sería realmente una buena desinfección para los elementos deportivos después de entrenamiento? Bueno, para todo lo que es la descontaminación de superficies, se recomienda, digamos, la solución de 1/50 partes de lavandina o el alcohol diluido, ¿no? Hay otros elementos desinfectantes y que descontaminan. Las Naciones Unidas y el COE, sí, recomiendan estos elementos que son de los más básicos. Lo importante, claro está, se recomienda una diferencia entre limpieza y desinfección. Ustedes saben, ¿no?, que la limpieza tiene que ver con poder quitar partículas, grasitud, algún otro tipo de suciedad un poco más visible. Generalmente para eso se utiliza alguna solución de agua con detergente o algún elemento que remueva, dependiendo del tipo de superficie. Y después sí, lo que es la desinfección en sí, que es sobre esa superficie limpia, aplicar una solución desinfectante, ¿sí? O el agua con alcohol o el agua con lavandina. En general, yo en lo personal prefiero el agua con lavandina que el alcohol, pero se están utilizando mucho las dos, ¿sí? El preparado, la propia lavandina doméstica, el agua de lavandina utilizada correctamente sirve perfectamente. Perfecto, Matías. Y sobre todo acá hacer hincapié En, sobre todo en picaportes, en manijas, en todo ese tipo sí, de cosas. Por favor, no pierdan las canillas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y me las aprovecho llaves para, de luces. claro, preguntarte el tema baños, que no surgió acá en las preguntas, pero es un tema que siempre preguntan. ¿Qué pasa con los baños? Mira, Francisco, atado a lo que decíamos recién de la higiene y considerando también los baños, los pisos, las grandes superficies, yo suelo recomendar de que vean un poquito lo que son los protocolos de limpieza de los centros de salud, ¿sí?
que es donde tenemos un nivel más alto requerido en estándares de asepsia y donde hay una posibilidad más grande, ¿no es cierto?, de que exista algún tipo de biopatogénico. Las técnicas son estas: la limpieza, la desinfección, el periodo que existe entre una limpieza y otra, el descontaminar automáticamente en el caso de que se suponga alguna situación de contaminación, y hay una práctica que se utiliza mucho que es la del doble trapo, doble balde, se llama, que es no limpiar, digamos, con el mismo trapo y con la misma agua que uno hace la limpieza, ¿no? Varias veces o en distintos lugares, y no usar el mismo para la desinfección. Entonces, por ahí toma un trabajito más, tener 2 trapos y 2 baldes, y por ahí nos exige, como quien dice, ir cambiando el agua un poco más seguido, pero aprovechar, y ya que uno va a trabajar con la limpieza y con la desinfección, a hacerla de forma consciente para que realmente tenga sentido y cumpla la función. Respecto a la limpieza de baños, ustedes saben, es fundamental dejar a actuar. Si uno por ahí está acostumbrado, bueno, pasar el trapo y secar automáticamente, bueno, no, traten de higienizar. Cuando higienicen, fíjense bien los rincones, fíjense en las superficies con las que uno tiene contacto más habitualmente, ¿no? Las llaves de luz, decíamos recién, los picaportes, los elementos que sirven de apoyo, las puertas. Uno cuando va a un lugar, ya con ver la grasitud de una puerta, se da cuenta de dónde habitualmente la gente asienta la mano siempre. Eso no debería existir, ¿no? Esos lugares deberían estar impecables, o incluso buscar la forma de dejar la puerta abierta, colocar un picaporte distinto o algún otro sistema para evitar al máximo posible los contactos compartidos, ¿sí? Bien. Y respecto a la higiene, limpieza y desinfección, y dejar actuar 5 o 10 minutos por lo menos para asegurarnos de que si existiera un virus potencial, se desnaturaliza o queda inactivo. Perfecto, Mati. Acá Julio nos dice, bueno, Roberto nos cuenta una situación que tuvo en una situación pública o privada, no sé, médica, y que no había las condiciones y controles. Lamentamos, Roberto, que hayas vivido eso. Esperemos que sí se cumpla a futuro, no solo en ese tipo de instituciones, sino en todas las instituciones. Así que gracias por compartir, Roberto. Y Julio pregunta que si hay un producto que se usa en quirófanos, si se sabe algo de eso. Yo me permito acá meter un bocado que tampoco es necesario productos tan sofisticados, porque el agua lavandina y el alcohol, en las diluciones que hablaba Matías, eh, liquida al virus, e incluso se utiliza mucho en lo que es la industria alimenticia, donde se busca una asepsia casi total. No es un virus de tanta persistencia. No sé, Matías, si querés agregar algo. Sí, no, hoy por hoy, si ustedes buscan en las casas especializadas en agentes de limpieza, hay productos a base de amonios cuaternarios y otros principios activos que, bueno, probablemente son más caros, y uno a veces cree que en relación a eso la efectividad es mayor, pero como dice Francisco, ¿sí? Agua con lavandina es lo ideal, o el alcohol en el caso de las superficies, como lo venimos escuchando en todos lados. En los quirófanos, bueno, se utilizan muchos productos, pero en general lo más importante es el uso de descartables y la asepsia que hay permanentemente. Ustedes saben que guantes nuevos, el lugar, de hecho las personas que hacen la limpieza en un quirófano suelen ser las mismas que limpian después el pasillo, personas de servicio de limpieza que utilizan los productos generales, ¿no? Me parece que en el quirófano algo que es muy importante es el ámbito, ¿no? Es la asepsia y la garantía de que en ese espacio se reduzca al mínimo la posibilidad de un agente contaminante, y eso se logra con los campos, con la esterilización de las herramientas, con la protección de los médicos, y eso lo podemos trasladar al ámbito del entrenamiento también, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener limpias nuestras herramientas? ¿Cómo vamos a aislar los principales o los puntos que consideramos pueden traer algún tipo de contaminación? ¿Qué espacios tenemos que asegurar o qué lugares podemos determinar como una interfase entre potencialmente contaminado y limpio? Los vestuarios, los ingresos, ¿sí? Creo que podemos sacar de esta comparación algo interesante también para llevarlo. Con los químicos no se compliquen la vida, incluso al comienzo de esto hasta el alcohol faltaba, así que con agua con lavandina, sí, con hipoclorito y con alcohol, podemos asegurar la asepsia del sitio.
Matías, perfecto, muy claro todo. Ya para ir cerrando, me permito hacer un comentario y después te dejo el cierre. Agradecer a todos, también los que están, se han mantenido cerca de 40 personas todo el tiempo, así que muchísimas gracias. Se ve que les ha interesado porque no se han desconectado. Creemos que es fundamental que sepan. Y sobre todo, me permito agregar esto. eh, no a las distracciones, por favor. O sea, nosotros podemos tener protocolos, ser muy cuidadosos, pero nos distraemos y ahí es donde metemos la pata. Por ejemplo, yo soy el encargado de salir a hacer las compras en mi casa y veo gente en el supermercado sumamente protegida, con máscara, con tapaboca, cuidando todo, y de repente le suena el celular y está con un paquete de yerba y suelta el paquete de yerba y se pone a hablar en alta voz y digamos, por más protegidos que estemos, si tenemos un descuido de ese índole y nos tocamos la cara después de decir, no hay barrera física que nos proteja del descuido. Entonces, primero sensibilizar, después armar los protocolos, seguir los protocolos, generar conciencia en nuestro público y por último, estar como bien concentrados a la hora de establecer estos protocolos. Así que ese era mi último aporte, agradecerles y bueno, le dejo el cierre a Matías y a Jorge y a Andrea. No, sí, Fran, sumando a esto que decís vos de la distracción, un poquito no caer en esos errores o permitidos conscientes también, ¿no? Sabemos que en el ámbito del deporte, la camaradería, el vínculo afectivo existe. De hecho, en términos de respeto y de reconocimiento del otro, el saludo en la mayoría de las disciplinas existe. Entonces, en ese sentido, por ahí, bueno, corresponde quizás sufrirlo un poquito y elegir otra manera de saludo a la distancia, ¿sí? Incluso el propio choque de codos no se recomienda tanto porque uno se arrima al otro, pero bueno, un choque de puños de lejos o un saludo, si se quiere, oriental u otra forma, digamos, bueno, de saludarse respetuosamente, de reconocer al otro, un simple intercambio de miradas y un saludo a la distancia con respeto, y no caer en el abrazo, no caer en el que porque es mi amigo no pasa nada, si toda la vida compartimos no nos vamos a venir a contagiar justo ahora, porque es en esos momentos en los que se echa a perder, digamos, todo el esfuerzo y todo el trabajo que se vino haciendo con disciplina, ¿sí? Y esto es real, esto pasa y uno cae en la confianza, cae en que, bueno, esto ya está, estamos todos agotados, hay una relajación, las autoridades provinciales dijeron que estamos súper bien, la tasa de contagio, el RO, que es el número que indica, ¿no es cierto?, la relación que hay entre las personas contagiadas y la rapidez con que se difunde el virus, ya está llegando a los virus, a los niveles recomendables para la apertura, está cercano al número 1. Entonces hay muchas cuestiones de contexto que nos van haciendo como relajar y como uno mismo autoconvencerse de que está todo bien, de que ya, ¿en qué va a sumar un abrazo con mi amigo que extraño tanto? Es más el bien que me hace quizás dar ese abrazo que la pequeña posibilidad de que alguno de los dos se contagie. Y no, realmente la conducta tiene que tratar de sostenerse en el cumplimiento estricto de los protocolos fundamentalmente y en el respeto comunitario y en el esfuerzo que están haciendo los responsables, tanto los que están a cargo a lo mejor de un club peleando para su apertura, como de los profesionales o los responsables que están tomando las decisiones a nivel de gobierno, ¿sí? Porque bueno, la sociedad la hacemos entre todos, así que mientras más conscientes estemos y mientras más podamos contagiar al que tenemos al lado, contagiar el nivel de conciencia y de responsabilidad, ¿no? Mucho mejor. Así que no sé si quedó alguna otra preguntita, si no respetamos el horario, Francisco, y vamos dando cierre. Agradezco de nuevo la participación, espero que hayan sido útiles los aportes. Quedo a disposición si más adelante o en algún momento necesitan hacer otro tipo de charla vinculado a la higiene y seguridad o a la gestión del medio ambiente, así que les dejo también mi contacto o cualquier cosa le escriben a Francisco y se lo piden, sí, soy una persona accesible, así que desde ya Jorge, Francisco, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. No sé si les querés escribir el mail en el chat, así ya les queda. Y bueno, Jorge, Bueno. Andrea.
bueno, desde ya muchísimas gracias. Creo que ha sido, bueno, a todo el que ha tenido interés de hacer una pregunta se le han respondido, y creo que quedó sumamente claro cuáles son las necesidades para seguir cuidando lo que hemos logrado y lo que necesitamos todavía para que todos los deportes puedan tener su espacio para poder practicarlo. Así que muchísimas gracias por los consejos, por los diagnósticos, o sea, muy, muy bueno, eso es lo principal, creo que diagnosticar cuál es la realidad o cuál puede ser lo que no viene, ¿cierto? La nueva normalidad, y bueno, creo que me han dado la herramienta necesaria a nosotros y a todos los que están presentes, y bueno, agradecido a todos los presentes también por asistir a este ciclo de reflexiones de la Confederación, y muchísimas gracias tanto Francisco como Matías por esta charla, porque ha sido mi carácter excelente, y la verdad agradecido por todo esto. Tengo un hermano que también es ingeniero en higiene y seguridad, así que lo conozco el tema de mucho, ¿cierto? Y la verdad, muy, muy, muy bien claro, específico y agradecido. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Bueno. Bueno, aprovechamos Chau. y le mandamos saludos con las manitos, ¿eh? Nos ponemos todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muy bueno, César, muy bueno, Matías. Gracias a todos. Bueno. Gracias. Gracias, Andrea, por la invitación y felicitaciones, Jorge. Gracias a usted. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.